Fernández con un tema muy interesante que ustedes están viendo allá: Mujeres renunciantes, la comunidad monástica femenina en tiempos del Buda. El doctor Roberto García Fernández tiene una maestría en estudios de Asia y África, con especialidad en el área del sur de Asia, por parte del Colegio de México. Hizo también allí mismo su doctorado en estudios de Asia y África, en el Colegio de México. Y entre sus líneas de investigación podemos mencionar el análisis literario y narrativo de los relatos budistas, especialmente de géneros narrativos como los Jatakas y Avadanas. Asimismo, tiene un interés especial por los procesos de expansión del budismo indio, así como la integración de elementos rituales, locales y prácticas en el universo discursivo budista. Todos estos temas serán abordados dentro de esta conferencia. Actualmente es profesor de Historia de Asia en la Universidad del Claustro del Sor Juana. Entre sus publicaciones podemos mencionar un libro excelente que es una traducción directa del Pali de los Jatakas, las vidas pasadas del Buda. El nombre del libro es Jatakas, antes del Buda, relatos budistas de la India, publicado en 2015 por la editorial Aldous. Ha publicado también el artículo Hermann Oldenberg y el imperativo histórico, escribiendo una biografía del Buda Gautama desde la Alemania decimonónica, en la revista Acta Poética del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, publicada en 2012. Y los dejo a ustedes con el doctor Roberto García Fernández. Pido un aplauso para él. Bueno, pues, muchas gracias a todas y todos por estar aquí esta tarde. Gracias al profesor doctor Benjamín Preciado, a la doctora Yorlot, que no está aquí con nosotros el día de hoy, a todos los miembros del SMER y también a este espacio, este recinto que nos recibe el día de hoy. Y bueno, el día de hoy en particular quiero dedicar esta plática a la memoria de uno de mis profesores, el doctor Luis Gómez, que pues tristemente nos dejó la semana pasada. Ha transitado una nueva existencia, y aquellos que conocen al doctor Luis Gómez pues saben que es quizá el gran especialista en estudios budistas en lengua castellana, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un legado que de alguna manera esto que vamos a presentar aquí es un eco del trabajo que él hizo también, ¿no? Entonces, bueno, a la memoria de mi querido profesor. Entonces vamos a platicar un poquito. Esto va a ser una muy general introducción al tema de la comunidad monástica femenina, ¿no? en India, en el caso del budismo, que de alguna manera, pues para poder enmarcarlo dentro de este ciclo de conferencias que estamos abordando diferentes temas de género, y que en el caso que vamos a ver, pues es un tema muy relevante que sigue muy vigente, ¿no? Hay una serie de debates que van a girar en torno a lo que vamos a ver todavía hasta la época moderna. Entonces voy a comenzar con un relato. La tradición budista, pues es como otras tradiciones religiosas, es una tradición muy rica en narrativas, en relatos, y nos ha legado pues una serie de historias que nos dicen muchísimo sobre, no sabemos si sobre hechos históricos concretos, pero sí sobre lo que los budistas antiguos pensaban y cómo veían el mundo, ¿no? Y este relato en particular nos lleva a ver a esta pareja. Tenemos al rey Bimbisara. Es un rey que vivió, se dice, en la época del Buda, eso dicen las fuentes budistas, y Bimbisara era el rey del reino más grande de aquella época, que era el reino de Magadha, que eventualmente 2-3 siglos después se convirtió en el primer gran imperio en India, dirigido por el rey Ashoka, ¿no? Y Bimbisara tenía una de sus esposas, tenía muchas esposas, ¿no? Porque estos reyes pues tenían muchas esposas, pero su reina consorte, su reina principal, era la reina Khema. Y Khema pues estaba muy orgullosa de su belleza. Ya para esa época ya todo el mundo en Magadha conocía al Buda, y mucha gente ya se estaba convirtiendo en monjes y monjas, ¿no? Que vamos a ver un poco de eso. Pero Khema, que había escuchado pues algunas veces al Buda, había escuchado que el Buda
hablaba muy mal de el aferrarse a la belleza propia, ¿no? Y hablaba el Buda de la idea de que uno debía pues preocuparse por otras cosas, no tanto por la belleza, y ella, que se preocupaba mucho por su propia belleza, pues no le gustaba este tipo de discursos del Buda. Entonces prefería no ir a escuchar estas enseñanzas, pero el rey Bimbisara, que era un gran devoto, nos dicen estas tradiciones del Buda, pues un poco para tratar de convencerla, le dijo, pues fíjate que acaban de regalarle al Buda y a su comunidad unos jardines muy hermosos y seguramente te encantará ir a visitar estos jardines, ¿no? Entonces, bueno, Khema fue para allá con la idea de visitar los jardines, que eran muy bellos, y cuando llega con el Buda, aquí pueden ver, aquí Khema es este personaje que está a la derecha, ¿no? Es la reina. Aquí, obviamente, aquí estamos viendo una representación pues ya moderna. Entonces el Buda, cuando se da cuenta de que Khema está llegando a visitarla, prodigiosamente hace aparecer un personaje femenino que pueden ver aquí, ¿no? Que es un personaje, digamos, pues mágico, prodigioso, que no es una persona real, y es una mujer bellísima, ¿no? De hecho, no es tanto una mujer, sino algo así como una apsara, ¿no? Una ninfa celestial, ¿no? de extrema belleza. Y entonces Khema ve a esta mujer, obviamente la ve muy hermosa, pero entonces el Buda hace que progresivamente esta mujer, su cuerpo se vaya envejeciendo hasta que, pueden ver, se convierte pues en un cadáver a los pies del Buda. Y entonces Khema, pues por supuesto, ¿no? Cualquiera de nosotros ante esta visión entraríamos en shock. En el budismo esto se conoce como samvega, o sea, la idea de que te produce un shock tan terrible que te anima o te impele, te urge a renunciar a la vida mundana, a ver un evento de esta naturaleza. Entonces se da cuenta, hay aquí una reflexión de Khema sobre la idea de que la belleza femenina, en este caso, ¿no? La belleza física femenina, pues es algo pasajero, algo transitorio, y aferrarse a ella es pues algo que no va a traer algo adecuado, ¿no? Y a partir de ese momento Khema pues, se entrega a la idea de la renuncia y se convierte entonces en ese momento en una renunciante, ¿no? Esta es otra representación en la misma imagen, no está tan clara, pero es un poco más antigua, de Tailandia. Esta es Khema, de color dorado, y esta mujer que está acá es la ninfa celestial, y aquí podemos ver ya su cadáver, color un poco más gris, pues ya su cadáver deshaciéndose ahí al frente, ¿no? Este tipo de historias es muy común en el budismo. El budismo tiene esta tendencia, ¿no? de hacer estos contrastes entre pues lo que vemos como muy hermoso, muy placentero, muy agradable, y la naturaleza transitoria de estas cosas que finalmente pues se puede representar en el cuerpo como algo perecedero, ¿no? Algo que se convierte en un cadáver. Entonces esta historia pues las quise presentar. En la siguiente lámina vamos a ver ya a Khema al lado izquierdo, ¿no? Ya convertida en una mendicante, en una renunciante budista. Pueden ver el contraste, ¿no? Acá a la derecha pues tiene una corona, está ataviada, no podemos ver mucho el detalle, pero aquí a la izquierda pues ya tiene la cabeza rapada, que es una de las características comunes tanto de renunciantes masculinos como femeninos, y ha adoptado el manto, que también es la vestimenta común de los renunciantes budistas. Entonces la historia nos dice varias cosas. Nos dice por un lado que pues hay una comunidad de renunciantes, ¿no? Para nosotros ya es algo común, pero en aquella época, vamos a ver ahora, pues no era la norma, ¿no? Era algo extraordinario. Y nos dice también que en el contexto, en el caso de las renunciantes femeninas, el budismo va a poner el énfasis mucho sobre la idea de entender que algunos aspectos que caracterizan a lo femenino en la India antigua tradicional, pues van a ser puestos en duda, ¿no? En particular, justamente, la belleza como un aspecto que caracteriza a lo femenino. Y que el budismo pues va a, como digo, a debatir o va a remarcar que es algo que uno tiene que analizar un poco más a fondo. Y nos dice otra cosa que es muy, muy importante. Nos dice que en esencia
pues no hay, en lo femenino, no hay ningún impedimento intrínseco para convertirse en renunciante por una parte y mucho menos para alcanzar el estado de liberación que va a proponer el budismo antiguo, ¿no? Lo que conocemos como el despertar, digamos la experiencia del despertar, que es ver la realidad tal cual es, y luego la extinción final, que el budismo conoce como el nirvana, ¿no? No podemos entrar en temas doctrinales, pero a grandes rasgos podemos decir que soteriológicamente no hay ningún impedimento para que las mujeres puedan alcanzar estos estados de santidad y luego de liberación final, ¿no? Esta historia que les pongo aquí, o este fragmento que les coloco aquí, ¿no? Pasa tiempo después de que el Buda funda la orden monástica femenina, y entonces alguien le pregunta, ¿no? Que si realmente las mujeres pues habían alcanzado los estados de santidad, que el budismo antiguo habla de 4 estados de santidad distintos, ¿no? Son etapas que uno va pasando progresivamente hasta alcanzar el estado máximo. Y entonces el Buda, pues, ¿no? Muy claramente le dice, no solamente 100, 200, 300, 400 o 500, sino muchas más son las bhikkhunis, mis discípulas, que al eliminar las impurezas han logrado aquí y ahora, por conocimiento directo, la liberación de la mente que carece de impurezas, ¿no? Entonces, como la idea es aquí, no cabe ninguna duda de que las mujeres también lo han hecho. Y esto va a ser importante, pues por muchas razones, porque va a ser el fundamento mismo de la creación de la orden monástica femenina, ¿no? Que vamos a ver que la creación de esta orden monástica femenina no carece de sus altibajos, no es un proceso, digamos, completamente aceptado por todas las voces dentro del budismo, pero como se reconoce que intrínsecamente no hay nada que diferencie a las mujeres de los hombres, ¿no? En esa consecución de un estado de liberación, pues entonces todos están abiertos, tanto hombres como mujeres, a buscarlo. Esto lo vamos a ver también reflejado en este poema y en el antiguo canon Theravada, ¿no? Lo que se conoce como el canon Pali, que es pues una gran compilación de escrituras que se adjudican al Buda Gautama. Tenemos dentro de este canon todo un libro que tiene poemas de las antiguas bhikkhunis, ¿no? Las antiguas renunciantes. Y aquí, por ejemplo, este es un poema, el que les coloqué aquí, es un poema de la bhikkhuni Soma, este es su nombre. Y a esta bhikkhuni Soma se le aparece Mara, y Mara es un personaje mítico dentro del budismo que representa el mal y la muerte, ¿no? Representa todo aquello que es riesgoso, que es peligroso, principalmente el peligro de los sentidos, ¿no? de los placeres sensoriales. Entonces Mara, que es también una especie de dios, ¿no? Se le aparece y le dice, burlándose de ella, ¿no? Ese estado tan difícil de alcanzar que los sabios pueden lograr, ¿no? Nótese aquí que está hablando de los sabios en masculino, no puede ser obtenido por una mujer con su inteligencia que mide solo 2 dedos, ¿no? Entonces aquí es, pues, muy despectivamente le está diciendo, pues las mujeres no tienen la inteligencia como para alcanzar ese estado, entonces olvídate porque nunca lo vas a poder hacer, ¿no? Solamente los sabios hombres pueden lograrlo. Y entonces Soma, que ya para este momento ya no es una simple renunciante, sino que ya alcanzó los estados avanzados de conocimiento, le dice, ¿qué importa la condición de ser mujer cuando la mente está bien concentrada, cuando el conocimiento fluye continuamente al ver correctamente el Dhamma, ¿no? El Dhamma es el Dharma, la enseñanza. Entonces aquí básicamente le está diciendo, pues ser mujer, ser hombre es irrelevante para obtener este estado, ¿no? A aquel que piensa soy una mujer o soy un hombre o soy algo, a él bien puede hablarle Mara, ¿no? A él sí puedes confundirlo, ¿no? Tú que eres este ser de la muerte, este ser de la confusión, puedes confundir a los que creen que en su esencia última son hombres o son mujeres, ¿no? Y aquellos que están familiarizados con la tradición budista, pues saben que en la tradición más antigua y en la mayor parte de las tradiciones se habla doctrinalmente
de la ausencia de un yo o de la ausencia de una naturaleza intrínseca, ¿no? Es un elemento doctrinal muy importante en el budismo, que lo que nos dice es que en realidad no hay nada que tenga una esencia propia, sino que todo está interconectado y todo depende de otras condiciones para existir, ¿no? O sea, aquí la Bhikkhuni Soma es lo que está diciendo, ¿no? Si tú crees que eres un hombre pues, o una mujer, pues no estás entendiendo que esa condición de ser hombre o ser mujer es una condición dada por las otras condiciones, por otras circunstancias en este momento, pero si quitamos todas esas circunstancias, no hay nada que te determine como hombre o como mujer de forma intrínseca, ¿no? Y entonces, bueno, esto es muy interesante porque otras tradiciones religiosas de la época, tanto, digamos, la religión védica antigua, como incluso otras religiones ascéticas como el jainismo, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, pues tienen cierta reticencia sobre la capacidad de las mujeres para alcanzar estados de santidad o para alcanzar en este caso la liberación, ¿no? Y en ese sentido el budismo pues es en este momento realiza un paso extraordinario en una sociedad que hay que reconocerlo, ¿no? La sociedad india hasta la fecha pues es una sociedad muy machista, y en aquella época pues era más machista de lo que es actualmente, ¿no? Lo cual pues ya es difícil para aquellos que han ido a la India imaginar algo un poco más machista que eso, ¿no? Y entonces, bueno, nos habla la tradición budista de diferentes bhikkhunis sobresalientes, ¿no? Bhikkhuni es la palabra con la que designamos en Pali a las renunciantes. Literalmente, a veces se traduce como monjas, literalmente es mendicantes, ¿no? Las que piden alimento, ¿no? La palabra masculina, bhikkhu, sería el equivalente, ¿no? El mendicante o el que pide alimento. Entonces, nos habla en realidad de varias bhikkhunis sobresalientes, y en boca del Buda pues nos dice por qué eran sobresalientes, ¿no? Vamos a ver rápidamente una lista de estas. Por ejemplo, nos habla de Khema, que ya es la historia que vimos, ¿no? Y Khema nos dice que era la más sobresaliente entre todas las bhikkhunis, entre las que poseían gran conocimiento, ¿no? Entre las que tenían un conocimiento profundo del Dharma budista. Y hay historias ya un poco más adelante, ¿no? En la narrativa de Khema, en donde ella enseña a otro rey, al rey Pasenadi, y se convierte pues en una instructora básicamente de reyes, ¿no? Algo sobresaliente que pues estaba casi confinado solamente al Buda en ese momento. Tenemos por ejemplo a otra bhikkhuni, a la bhikkhuni Upalavanna, y ella era la que sobresalía entre las que poseían poderes sobrehumanos. Entonces aquí lo que están viendo, no se están confundiendo, son bhikkhunis volando, ¿no? Atravesando los aires, que por supuesto pues todas las tradiciones religiosas en India antiguas pues plantean que la práctica religiosa y la adquisición de ciertos grados de santidad y de conocimiento, digamos, desbloquea ciertos poderes sobrehumanos, ¿no? Y entre esos poderes pues está el poder de moverse a través de los aires, ¿no? Entonces la idea es que todas estas bhikkhunis y estos bhikkhus pues eran ya practicantes avanzados, entonces había muchos que podían pues atravesar paredes, ¿no? Leer la mente de otros, y ella en particular pues era la más sobresaliente entre las mujeres que tenían este tipo de poderes extraordinarios, ¿no? Ya luego por ahí el Buda, ¿no? Como había varios bhikkhus y bhikkhunis que pues se la pasaban, ¿no? Haciendo despliegues de poderes extraordinarios, y entonces distraían un poco la atención de las cuestiones que eran como más importantes, ¿no? El tema doctrinal, el tema de la ausencia del yo, etcétera. Entonces tuvo que hacer una regla para que solamente el Buda podía desplegar estos poderes extraordinarios en público, ¿no? Los demás podían hacerlo un poco en privado, pero en público tenían que limitarse al Buda. Pero bueno, Upalavanna era sobresaliente por esto, ¿no? Luego tenemos a Patachara, que era sobresaliente entre las que dominaban el Patimokkha. El Patimokkha es el código monástico nuclear, ¿no? Una serie de reglas. En el caso de las monjas son cerca de
300, al rato vamos a ver la cifra exacta, son cerca de 300 reglas, y que es un tema muy importante también en el budismo tradicional, ¿no? Vamos a ver que los monjes budistas tienen un código legal alterno al código, digamos, civil de la sociedad en la que vivan, ¿no? No importa si es en la antigüedad o en la modernidad, ellos tienen un código monástico de acuerdo al cual tienen que seguir ciertas reglas, y si transgreden esas reglas, pues tienen que resarcirlas, digamos, haciendo ciertas penitencias, ¿no? O sea que también es muy importante, y Patachara era la que sobresalía en el conocimiento de este código monástico. Luego tenemos a Tamadina, que es la que sobresalía entre las que predicaban el Dharma, ¿no? El Dhamma. Es decir, era una gran maestra, tenía un gran conocimiento de la doctrina, y tenía la capacidad también para, pues, enseñárselo a otras, ¿no? Entonces, en este caso estamos viendo a Dhammatina, que es la que está sentada acá, y que está instruyendo, pues, a las otras bhikkhunis de alrededor. Tenemos también, ya como dentro de esta lista, la última que les voy a presentar, tenemos a Nanda, y Nanda era la más sobresaliente entre las expertas en la práctica de la meditación, ¿no? O sea que cada una, pues, tenía, digamos, su especialidad, y dentro de las cientos o miles, ¿no? Las cifras varían de una tradición a otra, pero entre las cientos y miles de bhikkhunis que existían durante la época del Buda, pues ellas eran las sobresalientes en estos campos, ¿no? Entonces aquí ya empezamos como en media res, ¿no? Empezamos ya con la idea de que ya existe la orden, pero entonces vamos a ir un poquito más atrás y vamos a hablar un poco de los antecedentes de la comunidad monástica femenina, ¿no? Entonces, bueno, la palabra que utilizamos para orden monástica es sangha, y como ya dijimos, la palabra que usamos para mendicante femenina es bhikkhuni, ¿no? Entonces vamos a llamarle el bhikkhuni sangha o la comunidad de mendicantes. Entonces el budismo o el Buda pues no fue el primer personaje que inventó o que inauguró este tipo de comunidades. Tenemos un antecedente muy importante en una religión que existe hasta la fecha y que es un poquito más antigua que el budismo, que es el jainismo. Es una religión también ascética, también renunciante, y que tiene aspectos ascéticos bastante más extremos que el budismo, ¿no? Si están un poco familiarizados con algunas prácticas ascéticas budistas que para nosotros en la modernidad pues son bastante difíciles de seguir, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco de eso, como comer una sola vez al día. Hay ascetas que en aquella época pues no podían dormir bajo un techo, ¿no? Hacían votos, por ejemplo, de dormir a la intemperie, etcétera. Pues eso era light en comparación con lo que hacen los jainas, ¿no? Entonces los jainas pueden ver en esta imagen de acá, son jainas actualmente. En el primer círculo son hombres de una secta jaina en la cual estos monjes van completamente desnudos. Una vez que hacen el voto, no pueden tapar su cuerpo nunca más, ¿no? No importa si llueva, si haga frío, si haga calor. Y ellos también hacen este voto de no dormir bajo techo, ¿no? Tienen que dormir a la intemperie, no pueden tener posesiones, ¿no? De tal forma que cuando comen y van y piden alimento, pues tienen que pedirlo en la mano y lo reciben en la mano y así lo comen, ¿no? Ese tipo de prácticas extremas. Bueno, pues dentro de esa secta o dentro de ese linaje de los jainas no se aceptan monjas, ¿no? Y no se aceptan porque van desnudos, entonces es un poco, más que un poco, es bastante contrastante, ¿no? Con la concepción de la mujer y el cuerpo de la mujer en la India, que es algo que no debe, digamos, mostrarse, ¿no? En público. De por sí es escandaloso mostrar el cuerpo femenino, pues el cuerpo masculino es algo impensable, ¿no? Pero hay otro grupo, que es un grupo que viste de blanco, como pueden ver ahí, y ese grupo sí acepta renunciantes femeninas, ¿no? Entonces la idea es que el fundador de esta tradición, un personaje conocido como Mahavira, pues es el primer personaje que
funda una orden monástica femenina, como les digo, unos años antes, probablemente 1 o 2 décadas antes de que el Buda funda su propia orden, y entonces se vuelve, digamos, un antecedente directo, ¿no? Un modelo, hasta cierto punto, sobre el cual se va a fundamentar o se va a basar el modelo budista. Ahora, les dije que esta tradición Jaina tiene estos dos grupos principales, ¿no? Pues el grupo de los que van desnudos considera que las mujeres no pueden alcanzar la liberación siendo mujeres. Tienen que nacer en otra vida, obtener la condición masculina, y solo entonces pueden alcanzar la liberación y estos grados de santidad, ¿no? El otro grupo, el que viste de blanco, pues ese no es, digamos, no es tan sexista, no es tan machista, y considera que las mujeres en efecto sí pueden lograrlo, pero hay un debate interno en esta tradición, ¿no? Pero bueno, entonces esta tradición Jaina pues establece el modelo, que como decimos es un modelo muy revolucionario, que luego lo va a emular el budismo, y luego ya un poco más tarde pues lo van a emular algunas otras tradiciones, incluso dentro del hinduismo, ¿no? Ciertos linajes de renunciantes femeninas que pueden adoptar votos y que se van a reunir solamente entre mujeres, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la fundación ahora sí, de la orden monástica budista. Pero antes de eso tenemos que hablar de la formación de la orden monástica masculina, ¿no? Antes de hablar de la femenina, porque el sangha de los monjes o el sangha de los bhikkhus antecede al sangha de las bhikkhunis. Y esto nos lleva al estado al proceso por el cual este personaje que conocemos como Shakyamuni pues se convierte, o más bien que conocemos como Siddhartha, se convierte en Shakyamuni, una zeta, ¿no? Y Shakyamuni, sé que todos han escuchado la historia o tienen ciertas referencias, pues era algo así como un príncipe en una ciudad, en un reino que se conoce como Kapilavastu, en lo que actualmente es la frontera entre Nepal e India, ¿no? Nadie sabe exactamente dónde está, pero hay por ahí varios candidatos para esta ciudad. Y entonces, en esta imagen de la izquierda estamos viendo cuando él se corta el cabello de príncipe, ¿no? Y rompe de esta forma con su vida mundana, por así decirlo, y se convierte en un renunciante. Y las tradiciones budistas nos dicen que él hizo esto a los 29 años, ¿no? Dejó el palacio a los 29 años. Durante más o menos 6 o 7 años se dedica a diferentes técnicas ascéticas, a diferentes técnicas de concentración, de meditación, etc. Y a los 35 se convierte en lo que conocemos ahora así como el Buda, ¿no? Por eso la imagen de la derecha, en donde ustedes pueden ver ya una de las imágenes icónicas, en donde este personaje ya no es pues una persona común y corriente, un ser humano común y corriente, sino que es el Buda que ha actualizado todas las potencialidades del conocimiento, ¿no? O sea, tiene la facultad de la omnisciencia, tiene ciertas facultades superiores, ¿no? Y entonces en ese momento, a los 35 años alcanza este estado y viaja a un lugar que está muy cerca de Varanasi, que se llama Sarnath, y ahí se encuentra con 5 personajes que eran otros ascetas, que también pues llevaban mucho tiempo realizando austeridades extremas, y entonces los ordena como bhikkhus. Es la primera vez que ordena a un grupo de personas, ¿no? En este caso a 5 hombres, como mendicantes. Entonces ustedes pueden ver al Buda en esta imagen, y en realidad hay 6 personas alrededor, no es solamente 5, ¿no? Entonces pueden ver que todos, excepto el que está aquí, todos están calvos, ¿no? Todos están rapados, excepto el Buda, ¿no? Porque el Buda tiene pues este mechón, o este mechón en la cabeza, ¿no? Entonces este que está aquí pues no es un monje, no es un bhikkhu, ni siquiera es un ser humano, es un yakha o un yaksha, ¿no? Un personaje mítico,
podemos decir algo así como, a veces se entiende como un ogro, ¿no? Pero es, digamos, como una divinidad de una categoría inferior. Y pueden ver que está empuñando aquí un mazo, porque el nombre de este personaje es Vajrapani, el que lleva en la mano un Vajra, ¿no? El Vajra pues es puede ser el rayo, en este caso pues, más que el rayo es algo así como un cetro, ¿no? Y en ciertas narrativas funge como el guardaespaldas del Buda, ¿no? Es el que lo va protegiendo a todos lados, por eso aparece de repente en ciertas narrativas como un poco de colado, ¿no? Para saber que el Buda ¿no? que va siendo acompañado por Vajrapani. Entonces, bueno, aquí es una imagen pues muy clásica que se representa de diferentes formas, y lo que está representando la imagen es ese momento en el cual el Buda inicia o ordena a estos 5 ascetas como bhikkhus por primera vez, ¿no? Y lo hace con una fórmula canónica que es eji bhikkhus, ¿no? Que quiere decir ven bhikkhu, algo así como entra en la orden, ¿no? Te ordeno, en el sentido de te concedo la ordenación. Y entonces pueden ver que el Buda está sosteniendo esta rueda, un símbolo icónico de la rueda del Dharma. Y aquí la idea es, se dice, ¿no? Que pone en movimiento la rueda del Dharma, que se refiere a enseñar por primera vez pues el conocimiento que él adquirió en esta experiencia liberadora, y la enseña por primera vez a estos 5 bhikkhus, a estos 5 pues sí, primeros mendicantes, ¿no? Y aquí se funda entonces la orden monástica budista, el mismo año en que el Buda se convierte en el Buda, en que Siddhartha se convierte en el Buda. Entonces su primera acción, o una de sus primeras acciones como Buda, es fundar la orden monástica. Entonces la orden monástica, o la condición de un mendicante budista, pues es una condición que trae una serie de responsabilidades y de nuevos roles sociales, ¿no? Aquí les voy a poner algunos de ellos. En principio, establece que hay un rompimiento parcial con ciertas obligaciones sociales que uno tenía que cumplir antes de ser mendicante, ¿no? Pues, por ejemplo, uno de los roles masculinos más importantes en la India hasta la fecha pues es ser padre. ¿Por qué? Porque tienes que tener hijos, ¿no? Y ahí viene la importancia de por qué tener hijos hombres, en el caso del hinduismo, porque tu hijo hombre, tu primogénito, es el que va a realizar los rituales. Una vez que te mueras, va a realizar los rituales que te van a alimentar en el más allá, ¿no? Es una concepción que se remonta a la época védica. Entonces, por eso es la gran tragedia cuando alguien no puede tener hijos masculinos, ¿no? Pero en este caso, ¿qué pasa? Pues tú te conviertes en un monje, adoptas el voto de celibato, que es una de las características del bhikkhu. Nunca vas a tener hijos, ¿no? A lo mejor ya tuviste, porque había gente que se convertía en bhikkhu pues, a los 40, 50, 60, pero muchos bhikkhus pues, lo hacían a los 16, 18, 20, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues rompes con ese modelo de tu rol masculino, social, en el que tienes a fuerza que crear una familia. Tienes que casarte, tienes que tener hijos, y tienes que ser ya sea un comerciante exitoso o un brahman exitoso, etc. Entonces, en principio hay ese rompimiento con una serie de roles sociales, y al mismo tiempo hay una adopción de nuevas funciones sociales. Dentro de estas funciones, pues las más importantes tienen que ver con la producción del mérito para otros seres vivos, ¿no? Para otros seres vivientes. El mérito es un tema muy importante en el budismo, y consiste en la idea de que el monje se convierte en un personaje sagrado, ¿no? Una vez que adopta estos votos, y entonces cuando un laico le da algo al monje, y se lo da pues con una intención benévola, con generosidad, entonces genera algo que es invisible, genera una relación invisible que es el mérito, ¿no? Yo le doy comida al monje, o le doy ropa, o le regalo, ¿no? Un parque, un terreno para que ahí viva. Y entonces, ¿no? Prodigiosamente o de forma invisible, yo como laico produzco algo que se conoce como el mérito. Y ese mérito va conmigo a la próxima vida y establece que yo tenga un buen renacimiento, o establece que yo tenga condiciones propicias, en este caso para practicar el Dharma budista,
o para entrar en contacto con monjes, o para yo mismo convertirme en un monje en la próxima vida o en vidas futuras, ¿no? Entonces el monje que adopta esta nueva función social como generador de mérito para otros. Y eso va a ser muy relevante en el caso del budismo, y eso nos explica por qué la tradición budista es una tradición tan rica, por ejemplo, en templos, en monasterios, pues bellamente tallados, ¿no? Que antiguamente pues estaban pintados con piedras preciosas, y uno dice, pues, ¿cómo es que los monjes tenían pues, tanto dinero, ¿no? Y pues no era necesariamente que ellos lo tuvieran, sino que los laicos daban todas estas riquezas a los monjes, ¿no? Para, como les digo, generar mérito. Entonces era una relación simbiótica, podemos decir, ¿no? Bueno. Y otro aspecto importante es que el bhikkhu o la bhikkhuni más adelante pues se va a integrar a una nueva familia ascética. De alguna forma, aunque no totalmente o no radicalmente, pero sí va a romper ciertos lazos con su familia biológica, podemos decir, y sus relaciones sociales previas. Y entonces va a entrar en una dinámica de nuevas relaciones, en una dinámica familiar, en donde va a tener una posición en relación con otros bhikkhus. La posición aquí, la más inmediata, es que cuando yo me convierto en un bhikkhu, todos los que se convirtieron en bhikkhus antes de mí, tengo que venerarlos en principio. O sea, son para mí dignos de veneración, ¿no? Aunque, por ponerles un ejemplo, ¿no? Si una hora antes, pues alguien de 20 años se convirtió en bhikkhu y yo tengo 50, pero me ordeno como bhikkhu ahorita, yo tengo que rendir homenaje a ese bhikkhu de 20 años, aunque yo pues tenga 50, ¿no? Ahora piensen eso en el orden de la sociedad pues de la antigua India, en donde este tipo de roles, en donde, perdón, la edad de una persona pues determinaba también ciertos roles, en donde más bien el joven era el que tenía que venerar al anciano o al mayor, ¿no? En el caso de los bhikkhus no tenía que ver con la edad biológica, sino con la edad de ordenación. Y eso es hasta la fecha la norma, ¿no? Bueno, otra implicación importante es que el bhikkhu se vuelve dependiente del laico en términos alimentarios y en términos económicos. Hay una de las reglas budistas básicas, es que el bhikkhu no puede trabajar, no puede tener una actividad productiva, o lo que nosotros consideramos como una actividad productiva en términos económicos, ¿no? No puede labrar la tierra, no puede ni siquiera tocar el dinero, ¿no? No se diga oro, plata, etc. Y entonces no puede acumular riqueza. Entonces depende enteramente de los laicos, que el laico vaya y le otorgue los mantos o le otorgue los cuencos para comer, que le dé alimento. Y como comentaba hace rato, pues que los laicos donen terrenos para que los bhikkhus vivan, ¿no? O que les construyan a los bhikkhus un templo, un monasterio, etc. Y esto está conectado con la idea que planteaba hace rato de la generación del mérito, justamente, ¿no? Bueno, el que sigue, que es muy importante también, el bhikkhu adopta un nuevo código de conducta, que al mismo tiempo es un código legal, alterno, como decía, a los códigos legales civiles, ¿no? De alguna manera no anula los códigos civiles, pero el bhikkhu entra dentro de un nuevo entorno en donde pues ciertas restricciones sociales no operan dentro de ese código interno monástico, y ciertas restricciones que no existen en el código civil sí existen dentro del código monástico, ¿no? Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, pues hay muchas reglas, ¿no? Y hay reglas sobre qué tipo de sonidos no puede hacer el bhikkhu cuando está comiendo, ¿no? Entonces no puede hacer así como cuando los niños comen, ¿no? Y hacen... Entonces hay reglas que estableció el Buda para que el bhikkhu no haga ese tipo de ruidos mientras está comiendo, ¿no? Entonces bueno, eso nos parece algo chistoso, pero ahora piensen que estamos en un monasterio con 50, 60 bhikkhus y todo el mundo está comiendo como quiera, pues eso eran formas de establecer una convivencia pues más o menos cordial, ¿no? Y hay otras reglas pues ya un poco más sofisticadas, ¿no? Que tienen que ver con la moral que tiene que tener un bhikkhu cuando anda en medio de una aldea, por ejemplo, ¿no? Entonces el bhikkhu tiene que ir viendo hacia el piso y no puede estar viendo para todos lados, hacia todas las casas, ¿no?
Y si el bhikkhu se encuentra, si el bhikkhu está dentro de alguna habitación y en ese momento entra una mujer, entonces el bhikkhu se tiene que salir porque no puede estar en una habitación solo con una mujer. Ese tipo de reglas, que son un montón de reglas y que tienen que ver, como digo, con la moral de acuerdo al código de los bhikkhus, con ciertas restricciones sociales y con otro tipo de cuestiones ya más de carácter legal también, ¿no? Por ejemplo, si un bhikkhu pues asesinaba a alguien por accidente, pues había una serie de castigos o de penalidades que tenían que cubrir también. Bueno, y la última implicación de entrar o de convertirse en un bhikkhu es muy relevante para el tema que estamos viendo hoy, porque es la supresión de la actividad y del deseo sexual. O sea, el bhikkhu adopta el voto de celibato por completo, ¿no? Y al mismo tiempo hay una anulación de ciertos aspectos del rol de género. Entonces ya mencioné un poquito, ¿no? Este tema de que el bhikkhu masculino se convierte en un mendicante y entonces ya elimina como esta expectativa social de ser padre, etcétera. Pero al mismo tiempo el bhikkhu, hombre o mujer, se convierte en un ente neutro, porque a partir de ese momento deja de enfatizar ciertos marcadores que dentro de la sociedad en su conjunto pues lo vinculan con lo masculino, con lo femenino, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres, ¿qué va a pasar? Pues las bhikkhunis se van a rapar, ¿no? Igual que los hombres se van a rapar el cabello, que es finalmente en la India antigua, como en otras sociedades, pues es un símbolo de feminidad por excelencia. Hay una prohibición de usar perfumes, que en el caso de la India pues era por igual, ¿no? Hombres y mujeres, no era exclusivo tampoco de las mujeres. Hay una prohibición de usar guirnaldas, de usar ornamentos, etc. Entonces, cuando uno ve a un bhikkhu y a una bhikkhuni, pues ¿qué está viendo? Está viendo a un ente humano, digamos, sin género, por así decirlo, o con un género neutro, ¿no? Si podemos hablar de algo parecido. Entonces, por eso les pongo ahí entre comillas algunos roles de género, porque no va a haber una anulación completa de los roles de género. Eso vamos a verlo un poco más adelante. Entonces, para que ustedes entiendan cuál es el proceso de cómo una persona se ordena, y esto es más o menos universal, tanto para hombres como para mujeres, pues la ordenación budista no es algo, digamos, inmediato, sino que la persona tiene que pasar por diferentes etapas. La primera etapa es lo que se conoce como el pabaya, la renuncia formal al mundo. Cuando yo voy con un monje y le digo, oye, ¿no? Un bhikkhu, le digo, oye, bhikkhu, pues yo ya quiero ser un bhikkhu, ¿no? Quiero renunciar al mundo, entonces me confiere esta primera etapa, ¿no? Y entonces la persona adopta una serie de votos, básicamente son 5 votos, que ahorita vamos a ver cuáles son, y también inicia el periodo de prueba. Es un periodo generalmente, bueno, por lo menos de 2 años, durante el cual pues los bhikkhus observan si esta persona está realmente observando los votos, y entonces si lo consideran capaz, pues entonces puede pasar a la siguiente etapa, ¿no? Y en esta primera etapa esa persona se considera un novicio, un samanera, una samaneri, o sea que no tiene la ordenación completa, ¿no? Entonces, bueno, si la persona logra pasar esta primera etapa, por así decirlo, entonces le confiere la ordenación mayor o completa, la upasampada, y esta persona ahora sí se convierte en un bhikkhu o bhikkhuni y pasa a ser un thera o teri en la tradición theravada, ¿no? Lo que se considera como mayor. Y hay por ahí una regla, ¿no? En algún momento el Buda establece una regla en donde para que uno pueda tener la ordenación mayor debe haber cumplido por lo menos 20 años. Para que pues no pueda, es decir, para que no sea que alguien lo esté obligando a ordenarse, sino que la persona tenga pues la capacidad de decidir sobre su deseo de convertirse en un renunciante, ¿no? Entonces los samaneras, ¿no? Los novicios o novicias observan estos 10 votos. Son los 10 votos básicos que cualquier renunciante budista tiene que cubrir, ¿no? Y pueden ver que los 10 votos son abstenciones en realidad, o sea, es algo que no voy a hacer, ¿no? Entonces hay abstención de matar, abstención de robar, de tener actividad sexual, que ya lo vimos, ¿no? De mentir, insultar o calumniar,
de tomar embriagantes, o sea, ni alcohol, ni ningún tipo de droga, ¿no? De comer después del mediodía, de tal forma que las tradiciones más ortodoxas, pues solamente se hace una comida al día y la comida se tiene que hacer antes del mediodía, ¿no? Si vamos del 1 al 5, estos son los votos que tienen que realizar cualquier budista, sea laico o mendicante, ¿no? O sea, los mendicantes adoptan más votos, pero el laico adopta hasta el voto 5. Y a partir de ahí pues se extiende para los mendicantes, ¿no? Entonces tampoco pueden usar perfumes, bailar, cantar, etcétera. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con espectáculos y con el disfrute de las artes. Y el 9, que es muy interesante, no se puede sentar en sillas elevadas o dormir en camas lujosas, sino que tiene que dormir pues a nivel de piso, sentarse en sillas también a nivel de piso, y finalmente no pueden aceptar dinero, que es algo que ya mencioné hace un momento, ¿no? Y bueno, estos son los preceptos de un samanera, de una samaneri, pero una vez que uno adopta la ordenación completa, entonces ya estas reglas las sigue observando, pero se extiende el código a muchas reglas más, ¿no? Entonces los bhikkhus adoptan 227 reglas y las bhikkhunis 311 reglas monásticas, ¿no? Que como les digo, pues son muy variadas, tienen carácter, algunas tienen un carácter legal, otras tienen un carácter moral, ¿no? Otras tienen un carácter más bien de evitar la reprensión social, ¿no? Digamos, el qué dirá la sociedad laica, entonces hay que pues tratar de no entrar en conflicto con eso. Y pues aquí ya se dieron cuenta ustedes seguramente que las bhikkhunis tienen que seguir más reglas que los bhikkhus, que es un tema importante, ¿no? Y ahorita vamos a hablar del por qué. Entonces vamos a regresar a la narrativa y ahora sí vamos a explicar cómo se fundó la primera orden monástica budista. Y esto nos lleva a que cuando el Buda pues, se convierte en el Buda, ordena a los primeros bhikkhus y entonces regresa a su ciudad, que es Kapilavastu, en donde estaba su esposa, ¿no? Si están familiarizados con la narrativa del Buda, pues el Buda tenía una esposa, tenía un hijo recién nacido, estaban vivos sus padres todavía. Entonces regresa a Kapilavastu y en Kapilavastu ordena a un montón de gente, ¿no? Ordena a todos sus primos, ordena a sus tíos, a una gran parte del clan de los Shakyas, pero solamente a hombres, ¿no? Y entonces se va de Kapilavastu y regresa a los 5 años. Pero antes de regresar a Kapilavastu a los 5 años, rápidamente hablamos de este personaje femenino que es muy importante para la narrativa que queremos ver, que es Mahapajapati. Mahapajapati, aquí la pueden ver en una representación china, pues es este personaje femenino que está al centro. Acá vemos al Buda, antes de ser el Buda, cuando era bebé. Y Mahapajapati era fue la madre adoptiva del Buda. La narrativa nos dice que la madre del Buda muere a los 7 días de él nacido. Y entonces Mahapajapati era la hermana de su madre, o sea, era su tía. Y a partir de ese momento ella se dedica a cuidarlo, ¿no? Se convierte en su madre adoptiva. Pero aparte de ser su madre adoptiva, también era la esposa de su papá, ¿no? Su papá estaba casado con las dos hermanas, con Mahamaya y con Mahapajapati. Entonces cuando el Buda regresa 5 años después a Kapilavastu, pues ya tenía había un gran grupo de bhikkhus ya que habían sido ordenados, puros hombres, y entonces Mahapajapati se acerca al Buda, y aquí la pueden ver de este lado, se acerca al Buda y le dice, imagínense, ¿no? La escena es su madre adoptiva que lo cuidó desde, ¿no? los 7 días de nacido hasta los 29 años que renunció al mundo, o sea, fue básicamente su madre. Y entonces le dice, ya no es su pequeño bebé o su pequeño ¿no? adolescente, sino que ya es el Buda. Entonces le dice que sería bueno si las mujeres pudieran convertirse también en mendicantes, ¿no? Básicamente le está pidiendo que la ordene como renunciante. Y entonces el Buda le responde esto, ¿no? En una de las versiones, esto en un texto
en uno de los textos que sobreviven fuera de la tradición Pali, y le dice Gautami, que también era su nombre, ¿no?, de ella. Gautami, debes quedarte en casa, vestirte con ropas blancas. El vestirse con ropas blancas es la forma en la cual se vestían los laicos, ¿no? No adoptan el manto, pero se visten con ropas blancas. Debes practicar la conducta que es completamente perfecta, pura y consumada en pureza, y habrá beneficio, bienestar y felicidad para ti por mucho tiempo. Entonces, en otras palabras, lo que le está diciendo: no me pidas la ordenación, ¿no? Puedes seguir siendo una mujer laica. Y entonces Mahapayapati 3 veces le pide, ¿no? Sería bueno que las mujeres pudieran renunciar al mundo. Y 3 veces el Buda le responde lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ya el Buda se va para otro lado, viaja de Kapilavastu, que está en la región de Nepal, hacia Vesali, que está, pues, en tren haríamos más o menos como unas 20 horas, ¿no? Se va caminando, y entonces Mahapayapati, junto con 500 mujeres, lo siguen caminando, ¿no? Hay que pensar que pues, se aventaron ahí varias semanas, si no es que meses, ¿no?, para llegar a Vesali. Van descalzas, llegan con la ropa pues ya ¿no?, completamente sucia, se rasuran la cabeza, ¿no? No son monjas, pero se rasuran la cabeza. Y entonces otra vez le pide Mahapayapati al Buda que sería bueno que las mujeres pudieran renunciar al mundo y convertirse en mendicantes. Y el Buda le responde exactamente lo mismo que ya vimos, ¿no? Entonces la pobre Mahapayapati, que aquí la ven en naranja, ¿no?, es la que destaca aquí entre las otras bhikkunis, pues está muy triste. Entonces aparece, no, perdón, esa no es Mahapayapati es esta que está acá. Y aparece este otro personaje, que es Ananda. Ananda es el primo del Buda, pero también, como les dije, muchos primos del Buda se ordenaron como bhikkhus. Entonces Ananda es un primo muy cercano del Buda, de hecho es su sirviente directo, ¿no? Y entonces Ananda interviene por las mujeres, ¿no? Y le hace una pregunta pues muy importante al Buda. Le dice: Buda, ¿es acaso que las mujeres no pueden alcanzar el estado de santidad y tampoco pueden aspirar a alcanzar pues el nirvana, ¿no?, que los hombres sí? Entonces el Buda le dice: no, en realidad sí pueden, ¿no? Entonces Ananda intercede por las mujeres, y el Buda acepta por intercesión de Ananda. ¿No? Aquí pueden ver a las mujeres que las están rasurando las cabezas, ¿no?, para adoptar los votos, ¿no? Por ejemplo, aquí este que es un hombre le está rasurando la cabeza, que es, como decimos, pues finalmente es un símbolo de feminidad en la India como en otras culturas, el cabello largo en particular. Y entonces el Buda da su aceptación, pero con esta aceptación viene una serie de responsabilidades extra para las mujeres, ¿no? El Buda establece lo que se conoce como los 8 Garudamas, que son 8 principios extras que las mujeres tienen que observar si es que han de aceptar convertirse en bhikkunis. Por ejemplo, esto pues les puede chocar un poco, ¿no? Entonces prepárense, principalmente aquellos que son budistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero es bastante fuerte, ¿no? Las bhikkunis, sin importar qué tanto tiempo tengan de ordenadas, ¿no?, puede ser que se ordenaron hace 40 años, deben rendir homenaje a los monjes masculinos, sin importar que estos hayan sido ordenados el mismo día. Entonces, esto quiere decir que el bhikkhu, el monje masculino, siempre va a tener una categoría más reverencial que la bhikkhuni, que pueda tener pues ya muchos años, ¿no? Las bhikkunis no deben pasar la estación lluviosa en un lugar donde no haya monjes, donde no haya bhikkhus. Deben observar el ritual del Uposatha bajo la dirección de los bhikkhus, ¿no? Es un ritual específico que se realiza en las fases de la luna, principalmente luna llena y luna nueva. Después de la estación lluviosa, las bhikkunis deben acudir a las asambleas convocadas por bhikkhus. Una bhikkhuni que ha cometido una transgresión al código debe ser disciplinada tanto por la orden de bhikkunis como por la orden de bhikkhus. ¿Qué quiere decir esto? Que las bhikkunis no pueden regularse por sí mismas, requieren de el asentimiento o la participación de los bhikkhus, ¿no?
la ordenación de una bhikkhuni debe ser realizada primero por un grupo de bhikkhunis y luego refrendada por un grupo de bhikkhus. Y finalmente, bueno, los últimos dos, ¿no? Las bhikkhunis no pueden ser, perdón, los bhikkhus no pueden ser insultados o denostados por bhikkhunis. Solamente, aquí la idea es solamente por otros bhikkhus. Y las bhikkhunis pueden ser reprendidas formalmente por los bhikkhus, pero no a la inversa, ¿no? Entonces, regresando un poco a lo que les decía hace rato, ¿no? Hay la anulación de ciertos roles de género, pero no de todos. Porque aquí, ¿qué pasa? Pues las bhikkhunis, en una sociedad que era tan machista, pues siguen estando subordinadas a la autoridad de los hombres, finalmente, en este caso, de los bhikkhus. Ya no son los padres, ya no son los hermanos, ya no son los esposos, pero sigue siendo el grupo representativo de los hombres, ¿no? De lo masculino, en este caso. Bueno. Voy a regresar un poco a los poemas que veíamos hace rato, o que les puse una pequeña probada, los poemas de las teris, de las monjas, porque nos dice bastante sobre cuáles eran sus motivaciones para renunciar al mundo, que son motivaciones que están muy vigentes hasta la fecha. Este primero es se atribuye justamente a Mahapajapati, muy bello, ¿no? Y nos dice: homenaje a ti, Buda, el mejor de todos los seres, que me has liberado a mí y a muchos otros del dolor. Todo el dolor ha sido comprendido, su causa, la sed, se ha secado, el noble óctuple sendero se despliega, he alcanzado el estado donde todo se detiene. He sido madre, hijo, padre, hermano, abuela, sin saber nada acerca de la verdad, transité el camino, pero he visto al bienaventurado, al Buda: este es mi último cuerpo y ya no iré otra vez de cuerpo en cuerpo, ¿no? Entonces aquí este poema de Mahapajapati refuerza esta idea que habíamos visto hace rato de que no hay una naturaleza intrínseca masculina o femenina. Entonces, muchas críticas que se hacen al budismo monástico justamente pues van en la línea de lo que acabamos de plantear con respecto a estas reglas extras, ¿no? En donde las bhikkhunis tienen que subordinarse a la autoridad de los bhikkhus. Y el budismo, como lo explica en la misma narrativa, es la siguiente: en una sociedad tan sexista, tan machista, el que haya muchas renunciantes femeninas, dice el Buda, es como si tuviéramos una casa en donde hay muchas mujeres y pocos hombres, ¿no? Entonces, remontémonos a ese momento que nos explica un poco el porqué de esta aproximación, ¿no? Entonces, lo que dicen los budistas es: la orden monástica femenina está más vulnerable en este tipo de sociedad y por lo tanto tiene que ser de alguna manera regulada y observada y normativizada por el grupo masculino, por los bhikkhus, ¿no? Por supuesto, esta es una explicación que sigue siendo pues debatida, ¿no? Y hay monjas o bhikkhunis hasta la fecha que lo que quieren hacer es eliminar estos 8 garudamas, y uno podría argumentar que en la época moderna pues hay bastantes razones de peso para eliminarlos, ¿no? Porque las condiciones de la época moderna no son necesariamente las condiciones de la India de hace 2500 años. Bueno, vamos a ver otros 2 poemas rápidamente. Tenemos este de una bhikkhuni que es Sumangala Mata, que dice: libre, soy libre, qué feliz soy de estar liberada de mi mortero. Mi cacerola me parece inútil y no puedo soportar ni siquiera mirar su parasol, ¿no? Se refiere al parasol del esposo. Mi esposo me desagrada, por lo tanto destruyo la codicia y el odio con un silbido. Soy la misma mujer que va al pie de un árbol y se dice a sí misma: ah, qué felicidad, y medita con alegría, ¿no? Entonces aquí la idea es, pues, ¿por qué renunció esta mujer Sumangala Mata? Pues porque el esposo le desagradaba, ¿no? Ya estaba cansada del hombre, ¿no? De cocinar, ¿no? ¿no? Como dice, la cacerola y el mortero pues ya le parecen inútiles, y la comunidad monástica le daba la oportunidad de entrar a esta nueva familia monástica femenina y dedicarse a obtener esa felicidad a través de la meditación.
Bueno, y este último poema de Vimala, muy interesante también. Vimala era una cortesana que era de alto rango, y entonces pues lo que uno tenía que pagar, lo que los hombres tenían que pagar para estar con esta cortesana, pues era una cantidad de dinero muchísimo, ¿no? Entonces ella dice: joven, embriagada con mi propia piel juvenil, con mi figura, con mi hermosa apariencia, y también famosa, despreciaba a otras mujeres. Ataviada para matar a la puerta del burdel, era una cazadora y arrojaba trampas a los necios. Cuando me desnudaba ante ellos era la mujer de sus sueños, reía cuando me burlaba de ellos. Entonces aquí viene el contraste, ¿no? Hoy, con la cabeza rapada, vestida con el manto, siendo una mendicante, yo misma, me siento al pie del árbol sin pensamientos. Todas las ataduras están desatadas, he eliminado a hombres y dioses de mi vida, he apagado los fuegos. Vimala. Bueno, y sabemos muy poco de la condición real, la vida real de estas mujeres, ¿no? En la época del Buda. Lo que sabemos, lo sabemos pues por los poemas, por algunas narrativas, pero hay un aspecto que nos da cierta información sobre el papel de las bhikkhunis, por lo menos podemos decir desde el siglo III antes de nuestra era como hasta el siglo III de nuestra era, que es cuando se da el auge de grandes construcciones monásticas, grandes templos, grandes monasterios. Y lo que hacían los budistas en estos casos es que cuando donaban algo, muchas veces se hacía una inscripción. Por ejemplo, si yo donaba una piedra, por ejemplo aquí en este caso, pues yo podía donar solamente este pilar, ¿no? Entonces en el pilar hasta abajo, en algún lugar, se grababa mi nombre, ¿no? Este es el donador de esta piedra, porque finalmente tiene que ver con esta idea del mérito que mencionábamos hace rato. Entonces, por estudios que se han hecho de estas inscripciones, sabemos que muchas de esas donaciones las hacían las bhikkhunis, ¿no? Algunas las hacían los bhikkhus y otras las hacían las bhikkhunis. Entonces sabemos que las bhikkhunis tenían un papel muy activo en el patronazgo de la orden monástica en general, ¿no? En el caso, como digo, de pues de estas grandes obras arquitectónicas, ¿no? Sanchi, que vimos ahorita, Barhut, algunas cuevas, algunos monasterios tallados en roca, ¿no? Como Kanjeri. Pero este tipo de indicios pues comienza a desaparecer por ahí el siglo IV. Nos quedamos sin muchas referencias al papel de las bhikkhunis en la vida cotidiana y en su papel como transmisoras del conocimiento, hasta que eventualmente pues desaparece casi del mapa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este mapa que preparé. Vamos a India. Entonces, en India se funda la orden de las bhikkhunis en el siglo VI antes de la era común, ¿no? El Buda la funda. Y esta orden desaparece en el siglo IX en India. El budismo en general desapareció como en el siglo XII por completo en India, pero la orden de las bhikkhunis desaparece 3 siglos antes, ¿no? Otro lugar importante en donde floreció Sri Lanka, se funda la orden en el siglo III antes de la era común y desaparece en el siglo XI de la era común. Birmania se funda hasta el siglo XI de la era común, solamente sobrevive cerca de 2 siglos. Y luego tenemos países como China, en donde el más antiguo de Extremo Oriente, se funda en el siglo V y sigue vivo hasta la actualidad la orden de las bhikkhunis, igual que en Corea, Japón, Taiwán y Vietnam, que por influencia china se funda en el siglo VI en todas estas regiones y siguen viva la orden de las bhikkhunis. Entonces fíjense que esto es Tailandia, esto es Laos, Vietnam, esto es Tíbet, esta región de acá, Mongolia. En estas regiones nunca hubo, sino hasta el siglo XX, órdenes femeninas, ¿no? Nunca se fundaron formalmente las órdenes monásticas femeninas. No quiere decir que no haya habido practicantes renunciantes femeninas, pero nunca se reconoció formalmente la ordenación, ¿no? Entonces,
Una vez que desaparece en países como Tailandia o Birmania, se crean una serie de nuevas categorías que son renunciantes, que no están legalmente o formalmente aceptadas como bhikkhunis, pero que llevan la vida de las bhikkhunis, básicamente, ¿no? Son mujeres que renuncian, como pueden ver aquí, ¿no? Adoptan un manto, aunque no es el manto formal, pero las comunidades monásticas masculinas no las aceptan como bhikkhunis y por lo tanto no tienen dentro de la sociedad en general pues el mismo valor que tienen los bhikkhus o que tendrían las bhikkhunis ordenadas formalmente, ¿no? Bueno, pero entonces justamente en el siglo XX pues comienzan a darse una serie de cambios. A partir de los 80s, les platicé hace un momento que en Tíbet nunca hubo una orden formalizada. Entonces a partir de los 80s, muchas practicantes tibetanas, muchas renunciantes tibetanas comienzan a ordenarse en monasterios chinos, lo cual las convierte ya formalmente en bhikkhunis, ¿no? Con todos los privilegios y todo el valor que para estas sociedades tiene el ser una bhikkhuni ordenada. Luego, en el 96, se ordenan a 10 bhikkhunis singalesas, es decir, de Sri Lanka, en India, y entonces ahí se revive la orden tailandesa, pues que había desaparecido en el siglo XIII, ¿no? Entonces fíjense cuántos siglos pasaron que no existió, en Sri Lanka, ¿no? En el 98 algo similar. En el 2003 se realiza la primera ordenación completa de una bhikkhuni tailandesa en Sri Lanka. Esto es importante porque a pesar de que se ordenó como bhikkhuni, en Tailandia siguen sin reconocerla oficialmente, ¿no? En Sri Lanka ya el gobierno legalmente reconoce a la orden monástica femenina, pero en Tailandia sigue siendo un problema legal, ¿no? Es decir, por cuestión, ahora sí que por temas públicos no han arrestado a las mujeres que se han ordenado fuera, pero podría el gobierno arrestarlas, ¿no? Porque legalmente no es algo que se permita. Y ya más recientemente, en el 2016, 20 bhikshunis tibetanas reciben el grado académico más alto dentro de la tradición tibetana, que es el grado de Geshe-ma, lo que las convierte, lo que las pone ya al nivel pues, de los lamas académicos más reconocidos, ¿no? Lo cual pues ya es un cambio bien importante en el contexto específico del budismo tibetano. Y entonces las bhikkhunis ahorita pues están, digamos, en diferentes tradiciones. Tenemos una serie de personajes femeninos que son líderes de opinión, son líderes evidentemente de otras bhikkhunis, ¿no? Son caras públicas, tanto en Asia como en países europeos, en América, ¿no? Tenemos, aquí solo es una selección muy breve, ¿no? Pero hasta la derecha tenemos a Thubten Chodron, que es una monja norteamericana que ya está ordenada como monja tibetana, ya formalmente ordenada, y que pues ha estado muy activa en este movimiento del renacimiento de las órdenes monásticas en todo el mundo, ¿no? Luego al centro tenemos a la bhikkhuni Dhammananda. Dhammananda es justamente esta bhikkhuni es esta bhikkhuni tailandesa que se ordenó en Sri Lanka, ¿no? Se le conoce, o los medios la han llamado la monja rebelde, porque aunque el gobierno tailandés sigue sin reconocerla, ella regresó a Tailandia como bhikkhuni ya ordenada, y de hecho está ordenando a otras mujeres dentro ya de Tailandia, lo cual pues, ha generado un roce muy intenso con los grupos budistas masculinos más conservadores, ¿no? Que también los existen, ¿no? También existen los budistas fundamentalistas. Y ya hasta la izquierda tenemos a Chogyam Drolma, que es una monja nepalesa de origen bhutanés. Y si se acuerdan, hace rato mencionaba yo que una de las prohibiciones o una de las abstenciones que tenían que hacer tanto monjes como monjas era el hecho de que no podían asistir a espectáculos, no podían cantar, no podían bailar, etcétera, ¿no? Pues Chogyam Drolma ha, digamos,
transgredido esta norma. Es una monja que se convirtió en una cantante, es una cantante ya muy famosa, que pues ha publicado varios discos con mantras, tanto hinduistas como budistas, y eso pues la ha llevado a proyectarse de forma internacional. Entonces yo creo que alguien aquí pues ha escuchado alguna versión de Choyin Drolma. Y también, por ejemplo, ahorita es representante asiática ante el UNICEF, no sé el cargo exactamente, pero tiene digamos una posición muy pública en el UNICEF, como embajadora es la posición que tiene, ¿no? Embajadora del UNICEF a nivel internacional. Y los linajes monásticos tibetanos, pues a pesar de que ella, digamos, ha transgredido estas normas, ¿no? Que les prohíben cantar, etcétera, pues la siguen reconociendo, de cualquier forma la siguen valorando como una monja muy valiosa. Entonces es interesante, y finalizo con esto, porque estamos viviendo un momento pues importante para estas tradiciones monásticas femeninas, en donde hay un resurgimiento en diferentes países asiáticos, en donde pues la orden o nunca se fundó o se interrumpió el linaje, y por cuestiones legales dentro del código monástico no podía otra vez reiniciarse el linaje, pero parte de este proceso está marcado por el influjo de la modernidad, ¿no? Han sido de hecho muchas bhikkhunis norteamericanas o de países europeos las que pues han de alguna forma asistido a las bhikkhunis asiáticas, y también las han dotado pues como de un marco, digamos, de un discurso ideológico un poco más enraizado en la modernidad, que tiene que ver con la idea del empoderamiento femenino, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar aquí mi presentación. Creo que estamos pues ya un poco en el tiempo determinado, y pues vamos a abrir una serie de preguntas, ¿no? Tenemos un poco de tiempo para algunas intervenciones, comentarios, preguntas. Sí. He oído que hay la idea de que algunas imágenes de Buda, originalmente en algunos templos, eran femeninas. Yo no sé hasta qué punto eso se puede distinguir un sexo a través del rostro, que me hace muy difícil, pero me gustaría conocer su opinión y el significado de Mahatma. Mahatma es como alma grande, y aquí se habló de Mahapayapati, claro. Entonces, ¿cómo lo que es esa palabra? ¿Sería cuánto? Pues la segunda es más fácil de responder. Maha, como dices, grande, grandioso, ¿no? Entonces aquí sería la gran Payapati. Payapati es un nombre que tiene, si lo quisiéramos traducir, sería algo así como la progenitora, ¿no? Entonces la gran progenitora, que también simbólicamente hace referencia un poco a la idea de que ella fue la que educó al Buda, o fue su madre adoptiva, ¿no? Y Maha, pues como usted bien dice, es un título generalmente que se añade a algunos nombres para indicar grandeza. Entonces, en este sentido de grandioso, grande, ¿no? Y la primera pregunta es muy claro. Cuando los budistas antiguos querían representar a una mujer, no tengo ninguna representación acá. No, pues sí, las primeras representaciones, pero no son tan antiguas, ¿no? Pero cuando vamos a templos o vemos monasterios en India en particular, los aspectos femeninos están muy, muy marcados, ¿no? Por ejemplo, los pechos son pechos muy marcados, muy llenos, las caderas, es muy claro. Entonces, yo diría, con respecto a la figura del Buda, no es que sea una figura femenina, sino que más bien es una figura en esta línea de un género más bien neutro, ¿no? Como mencionaba yo más o menos al principio, esta idea de que el monje al adoptar, o el renunciante al adoptar esta condición de renunciante, anula ciertas características de género, no por completo, pero aquí la masculinidad del Buda, no en todas las tradiciones, en algunas no es tan clara, en otras es muy clara, ¿no? Porque en otras se remarca el pecho masculino, ¿no? Lo que se conoce en India como las clavículas muy grandes, ¿no? Los hombros muy elevados, que son símbolos de masculinidad
en la India desde la antigüedad. Lo que sí es muy claro es que el sexo masculino se borra en el caso del Buda. Y esto se explica dentro de los... se considera que los budas, ¿no?, igual que otros personajes, tienen una serie de marcas corporales extraordinarias, ¿no? Por eso el Buda tiene pues este mechón en la cabeza, que algunas tradiciones dicen, no, pues no es un mechón, sino que es una cavidad craneal, ¿no? Esa sería, por ejemplo, una de las marcas corporales. Otra marca sería que el sexo del Buda, el falo, pues está cubierto por una especie de membrana, como la de los elefantes o la de los caballos, de tal forma que el sexo no está expuesto, ¿no? Y por eso en la escultura no se representa, pues simplemente plano, ¿no? No se representa el bulto masculino. Entonces, no sé si eso responde un poco la pregunta, ¿sí? Muchas gracias. Sí, acá habían levantado la mano enfrente y luego allá atrás. Sí, acá hasta el frente y luego por allá alguien preguntó. Pues yo quería felicitarte, me gustó muchísimo Gracias. tu exposición y te quería preguntar sobre las ilustraciones o las pinturas que utilizas durante tu presentación, de dónde las tomaste. La otra pregunta sería que en una de las imágenes veo que están estas renunciantes y todas tienen un pecho de fuera. Sí. Y bueno, me llama la atención porque se supone que las mujeres tendrían que no mostrar como nada, ¿no? Pero claro, todas las que están volando tienen como un seno de fuera. Sí. Y otra cosa, también si tiene algún significado que cuando están rapadas en las pinturas se ven como de color azul la cabecita, pues, o lo que queda de cabello. Porque en una de las imágenes donde se presenta esta figura como pues negativa o pues sí, como mala o como sea, pues, tiene el cabellito negro en contraste con la renunciante, ¿no? No sé si sepas algo de eso y bueno, si me pudieras decir de dónde tomaste bueno, si hay alguna investigación de la pintura, pues. Lo primero es que la mayor parte de las imágenes, esa es una pregunta interesante porque en India no tenemos representaciones o tenemos muy pocas, ¿no? Probablemente, en la cueva que conocemos como Ayanta hay una serie de representaciones de renunciantes femeninas, pero son muy pocas. Entonces las imágenes que estoy utilizando están en un monasterio tailandés que se llama Wat Po, W-A-T, y la segunda palabra es Peo, Wat Po, que es un monasterio muy famoso porque hay un Buda gigante recostado, reclinado, y estos son los murales que están en las paredes de ese recinto, ¿no? Y está muy interesante porque ahí sí se representan las vidas de estas renunciantes, pero son representaciones muy, bueno, no modernas, pero como del siglo XVII, siglo XVIII, o sea, son bastante recientes, ¿no? En India antigua no tenemos casi representaciones de las mendicantes femeninas, muy probablemente por lo que comentabas tú, ¿no? Porque la idea era un poco neutralizar estos marcadores del cuerpo femenino, ¿no? Si los pechos se marcan en las mujeres laicas, que eso sí se marca claramente en las esculturas budistas, pues entonces en el caso de las mendicantes era algo que no se debía enfatizar, ¿no? Ahora en el caso de Tailandia, pues que es una tradición, digamos, iconográfica y de representación distinta, pues ellos no tenían este reparo en representar los pechos femeninos de las renunciantes, ¿no? Y por otro lado, no sé exactamente a qué imagen te refieres, en donde aparece un personaje. Bueno, mira, aparece un personaje con cabello negro, pero hay otra donde le está como tentando o mencionándole algo, y están sobre esos dos personajes. Okay. Mara. Ajá. Mara, pero bueno, pero cuando mencioné Mara, que es no es Mara, este que está aquí no es Mara, okay. Es una mujer laica en realidad. Entonces quizá el cabello tiene que ver con... Exacto, esta es una mujer que no está rapada y la bhikkhuni sí está rapada. Sí, pero no, aquí no es la ilustración de esta narrativa en particular, ¿no? Solamente tenemos ahí un poco para ilustrar. ¿Tiene un significado el que se viera el cabello como azul? No, en realidad aquí es un poco como que, digo, como cuando uno se rapa, ¿no? Y queda, a lo mejor es el cabello que está apenas creciendo, pero no es algo específico. ¿Hay algo que sepas tú sobre los mudras
que están realizando estas Sí, claro, pero ahora sí que depende de la imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos esta mujer que está en Anjali, ¿no? Es una mudra muy común, que es el mudra de veneración, de saludo, ¿no? Que ya en la época moderna pues, se ha convertido en el Namaste Mudra, ¿no? Pero que digamos es el Anjali, ¿no? El saludo, veneración, reverencia, etcétera. Y sí, hay otras representaciones donde el Buda generalmente cuando está enseñando está en una mudra que es el Dharma Chakra Mudra, ¿no? Más o menos así, es el mudra de enseñanza, de puesta en movimiento de la rueda del Dharma. Y sí, hay muchos mudras, ¿no? Pero tendríamos que ver cada imagen específica, ver qué es lo que está representando. Muchas gracias. De nada. Sí, creo que por allá alguien y luego acá enfrente. Entonces me va diciendo el tiempo porque no sé cuándo tenemos. Sí, muchas gracias por su plática. Ha sido muy ilustrativo. Quiero plantear una pregunta y luego un comentario. Una pregunta relacionada con el genio. El ciclo de este año se relaciona con, es decir, se titula la religión y el género. Sí. Entonces, quería preguntar si en el caso del budismo, parece que en otras religiones está un poco bajo el asunto, y en otras está marcadamente combinatorio. ¿Cuál es el papel del ser intermedio? Porque se habla del hombre y de la mujer, ¿sí? Sí. Se habla relacionado con el género únicamente para la mujer. Pero ¿qué pasa con lo que llaman ahora las preferencias? O sea, los roles alternos sexualmente hablando. Esa es una, si hay alguna referencia documental en el budismo que nos dé luz sobre qué opinaba el Buda o los budistas posteriores respecto a la homosexualidad. En todas sus variantes, como ahora se conoce que ya van en la quinta década. Bueno, esa es la pregunta. Y el comentario es relacionado con que hay grandes similitudes entre todas las religiones. Específicamente entre la religión budista, o no se quiere llamar religión, el pensamiento budista y el cristianismo, por ejemplo, sobre el control, la proporción de la castidad y una serie de cuestiones que el mismo Cristo dejó dichas. Sí. En relación al Buda, él habló en algún momento de que el monje debía cuidarse mucho de ver a una mujer, como el Cristo lo dice también. Entonces, nada más que en otro punto también parece haber divergencias. El Cristo alienta a sus discípulos es decir, los consagra a través del Espíritu Santo para que hagan milagros. Incluso lanza el mensaje aquel de que lo que yo he hecho ustedes también harán, y aún mayores, porque yo voy al Padre, dice, ¿no? En el caso del Buda, él le prohíbe a sus discípulos hacer milagros y lo reserva para sí. Se arroga la exclusividad para hacer milagros. Incluso hay una parábola que está bonita, es muy bella, respecto a que todo aquel que llega a él y quiere, anda en busca de poderes extranormales, se parece a aquel invitado a un banquete que va en el camino y encuentra migajas en diferentes tramos del camino y las va recogiendo. Se entretiene tanto que o tarda en llegar al final, que le espera un banquete que es el nirvana, o nunca llega. Y así hace el símil de aquellos que buscan el verdadero camino y las distracciones que tienen. Me gustaría saber también tu opinión respecto a esto, por qué esa diferencia, cuestiones de dos maestros espirituales, si los queremos llamar así, aunque no creamos en la religiosidad de su enseñanza,
Ajá. Pues hay esa diferencia, entre otras. Bueno, gracias. Con respecto a la primera pregunta, tenemos que dividirla como en dos vertientes, ¿no? ¿Cuál es la posición del Buda, ¿no? Si podemos decir que fue el Buda el que tomó esa posición, o del budismo temprano, con respecto a los hermafroditas, por una parte, y sería por otra parte con respecto a pues la diversidad sexual, la diversidad de género, ¿no? Diversas identidades de género. Entonces, con respecto a la categoría de los hermafroditas es un poco complejo, porque sí, en efecto, se enfrentaron a esta idea de dentro de qué orden los podemos aceptar, ¿no? Si finalmente tienen los dos sexos. Y el budismo pues lo resuelve diciendo, los hermafroditas en principio no pueden convertirse en renunciantes completos, pueden sí convertirse en novicios, pero no pueden adoptar la ordenación completa, porque hay un conflicto finalmente con los roles, como decíamos, que no se anulan por completo, no se borran por completo en la comunidad monástica. Con respecto a la homosexualidad o lesbianismo o diferentes identidades de género, como queramos definirlos, pues hay un poco una mayor ambigüedad con respecto a eso, ¿no? La posición general tiene que ver más bien, no tanto con la identidad de género, sino con el aferramiento al deseo, ¿no? Entonces, el budismo va a condenar de la misma forma que el hombre, por ejemplo, que está casado, tenga deseo por la esposa del otro, lo va a condenar de la misma forma que va a condenar que el homosexual o la lesbiana o otra identidad de género se aferre al deseo hacia otra persona. Entonces digamos que aquí rompe un poco con esta idea de, ¿no? Finalmente, ¿cuál es tu identidad de género? ¿Cuál es tu preferencia sexual? Sino, ¿qué tan intenso es tu grado de aferramiento a los objetos sensoriales de este mundo, ¿no? Aquí centrado en la categoría del deseo sensual, deseo sexual, pero no tanto en la identidad de género o en la preferencia sexual, ¿no? Y sí, hay estudiosos que han trabajado sobre ese tema, y es un poco más complejo, digamos, de lo que puedo responder yo en este momento por el tiempo, pero sí, el budismo sí ha abordado eso y también es importante decir, no ha tenido una sola respuesta, ¿no? Ahora, con respecto al otro comentario, que también es como parte de una pregunta, muchas de las normas que sabemos, ¿no? O que la tradición nos dice que estableció el Buda, tenían que ver con la adecuación del budismo en la sociedad en general. Entonces, generalmente las normas que establecía era porque venían unos monjes y le decían, oye Buda, fíjate que los laicos que estaban por allá dijeron que las monjas, ¿no? Las monjas venían a vernos porque íbamos a realizar una ceremonia. Entonces los laicos nos vieron y dijeron, estas monjas son las amantes de esos y seguro se van a entregar al placer, ¿no? Y se burlaron de todos nosotros. Entonces el monje establece, el Buda establece la norma, a partir de ahora pues no vengan todos en grupo, sino que solamente vengan 5, ¿no? Para que no haya, digamos, esta reprensión social. Entonces, con respecto al tema de los prodigios o los poderes sobrenaturales, pues es un poco más difícil, ¿no? Saber si existían realmente esos poderes sobrenaturales. Podemos o no creer en ellos, eso ya es independiente. Pero lo que la narrativa budista dice es que también la prohibición se estableció porque el Buda no quería que, que los laicos, ¿no? Se apantallaran y dijeran, wow, estos budistas son, ¿no? Como unos magos, unos súper prodigiosos, sino que quería que se enfocaran en el tema de la doctrina. Y ahí estaría el contraste pues, con que haces, ¿no? con el caso de Cristo, en donde a lo mejor ahí sí era un elemento importante el poder deslumbrar al otro y decirle, fíjate que mi doctrina es más extraordinaria que la de los otros porque podemos convertir el agua en vino o, ¿no? algo parecido. Entonces, en el caso de India, en realidad la idea es que esto era pasto común, ¿no? La idea es que todas las órdenes tenían a sus prodigiosos y todo el mundo estaba haciendo pues, grandes prodigios, ya fueran budistas o jainas o algunos brahmanes, ¿no? Algunos yogis, hasta la época moderna se dice que, ¿no? Que hay yogis que hacen
prodigios. Entonces la idea es, ya no era la excepción el que alguien pudiera hacer un gran prodigio, y por lo tanto, pues ya el enfoque o el acento ya no estaba sobre el apantallar al público, ¿no? A los laicos, sino el convencerlos por medio del discurso doctrinal. Quizá por ahí pueda ir un poco la explicación del por qué, ¿no? Acá teníamos otra, no sé si nos da tiempo, doctor, ¿sí? Hola, muchas gracias. Mi pregunta es, justamente va igual relacionado del género, y además de diferenciar en las reglas monásticas, ¿no? Entre hombres, entre varones y mujeres, ¿qué papel jugaba la concepción en India antigua y más difícil, ¿no? En el tiempo de Buda, en la concepción de la impureza? Lo pienso porque justo esta idea ha sido muy importante a lo largo de la historia de la India, precisamente por la preocupación de la divinidad en el caso de la mujer. O tiene que ser hermana, o hija, o esposa, pero una mujer soltera siempre ha causado mucha como angustia, ¿no? Claro. Este estado de divinidad. ¿Cuál era la situación en tiempos de Buda? Y el otro, sí, justamente, nada más como comentario, porque la mujer ha vivido como esta doble discriminación en una sociedad que ha estado altamente estratificada, ¿no? Ya sea varnas o yatis, justo, también me saltaba esta duda. La mujer, al ser en algunas concepciones, sobre todo en el hinduismo, en aquel entonces el brahmanismo, tradición védica, la impureza de la mujer es una doble discriminación por esto, y además eran las mujeres de a lo mejor de clases o de varnas más bajas, también podían acceder a la sangha femenina. Sí, bueno, así que empezando desde la última hacia el inicio, sí. Aquí la idea es que no importaba a qué varna pertenecieras, podías acceder, ¿no? Claro está que las primeras bhikkhunis, pues eran bhikkhunis del clan Shakya, o sea, eran de la familia del Buda, entonces pues todos ellos eran aristócratas, ¿no? Y ya conforme pasa el tiempo, pues se van integrando otras mujeres y hombres también de otros varnas, ¿no? El caso, por ejemplo, muy emblemático, en el caso de los hombres de Upali, que Upali es un barbero, es lo más impuro en la tradición védica, ¿no? Porque es el que te corta el cabello, el que te saca la cerilla, ¿no? de los oídos, etcétera. Y Upali es el gran especialista en el código monástico, en el caso de los hombres, ¿no? En el caso de las mujeres no es tan claro hasta qué punto pues sí se abrió, digamos, esta posibilidad hacia todos los varnas, pero no podemos descartar de entrada la idea. Eso por una parte. Sí, profesor. Y por otra parte, haciendo referencia a lo primero que decías, que tiene que ver con la impureza, que es muy importante, porque el budismo establece un nuevo paradigma de puro e impuro, o de pureza e impureza con respecto a las antiguas tradiciones védicas, ¿no? Para el budismo, en realidad, lo puro es solamente el nirvana, y todo el mundo es impuro, ¿no? Claro, en diferentes categorías. Entonces, lo más impuro pues sigue siendo lo que es impuro en la tradición brahmánica: la sangre, la muerte, los fluidos, ¿no? las secreciones corporales. Por eso los monjes pues en parte se rasuran el cabello. La tradición más antigua también se rasuraban las cejas, de tal forma que no quedara el cabello, los vellos, que ellos lo consideraban algo pues finalmente como una secreción del cuerpo, ¿no? Algo que está saliendo del cuerpo. Pero entonces aquí se elimina hasta cierto punto esta distinción entre puro e impuro, que sí existía para los védicos, como tú decías un poco. La sangre femenina menstrual, por ejemplo, que era algo que contaminaba el ritual, ¿no? Ya estuviera cerca o lejos, donde estuviera, ¿no? En este caso, la sangre femenina ya no va a ser diferente de las secreciones corporales del bhikkhu. Es decir, ya no hay un periodo, digamos, en donde a las monjas la tengas que enviar a una región lejana, ¿no? Aislada en una choza, porque finalmente todo lo que surge del cuerpo humano es impuro de acuerdo al budismo. No solamente lo que surge, todo lo que está al interior, ¿no? De hecho, hay una práctica meditativa en donde se remonta a la época del Buda, en donde tú te concentras en las impurezas del cuerpo, que son como 47, ¿no? Entonces, ¿qué son? Pues en realidad son todas las
todo lo que tenemos dentro del cuerpo, ¿no? Pero ya no hay, digamos, esta división tajante, como digo, en el sentido de que lo femenino y la sangre asociada con lo femenino o ciertos aspectos de lo femenino son inherentemente impuros, sino que son tan impuros como lo masculino, ¿no? Ahora sí hay un énfasis en el hecho de que la mujer, la belleza femenina es un peligro terrible para el monástico, para el renunciante, no solamente para el renunciante, pero en particular para el renunciante, ¿no? Entonces está el renunciante, la asceta budista tratando de meditar en el árbol y pues pasa la mujer hermosa, que además es un tema, ¿no? El doctor Preciado también lo ha trabajado, es un tema que se repite en las tradiciones ascéticas en el hinduismo también, ¿no? El asceta que está tratando de obtener el conocimiento final y entonces todo su esfuerzo se ve, ¿no? Se cae, se viene abajo porque se enamora de una mujer, ¿no? Le entra el deseo. Entonces sí hay un énfasis muy, muy intenso en decirle a los monjes, ¿no? Ni siquiera la voltees a ver, ¿no? Hay un episodio muy, muy importante en donde ya el Buda ya está en su último año, ¿no? De hecho ya anunció que va a alcanzar la extinción final. Y entonces Ananda, que era su primo, le dice, oye Buda, ¿y qué hacemos con las bhikkhunis, no? Así como, ¿qué enseñanza nos dejas como para lidiar con ellas a partir de ahora? Y el Buda les dice, lo primero que le dice, no las voltees a ver. ¿Cómo? Y si tengo que hablar con ellas, ¿qué hago, no? Pues habla con ellas, pero como de lejitos, o sea, no las mires directamente, ¿no? Entonces, incluso dentro del mismo entorno de bhikkhus, bhikkhunis tenían que estar en contacto y se reconocía este peligro, que además de forma muy, o sea, todavía estableciendo esta relación de género en donde, ¿no? Muy común en la India, en donde se le adjudica a la mujer el poder tentador y no al hombre la debilidad de tener el deseo, ¿no? O sea, es la mujer la que te está tentando, no eres tú el que estás cayendo en la tentación, ¿no? Entonces, cuídate de las mujeres porque son, ¿no? Son fuente de tentación. Y eso sigue presente en el discurso budista, igual que en muchos discursos ascéticos en India, digamos hasta la época moderna, ¿no? Gracias. Sí, doctor. Ya, ok. Una pregunta. Hay Sí. una tradición en donde se dice que el Buda dijo que no podías entrar a la orden hasta que cumplieras con todos tus deberes anteriores. Uh-huh. Y el hombre que estaba casado tenía que pedir permiso a su mujer para entrar, o solamente un hombre soltero podía entrar a la orden. Para las mujeres, ¿qué problema podía haber con esto? ¿Podía entrar una mujer casada? ¿Sí le daba permiso al marido? ¿Podía entrar una mujer con hijos? ¿Sí tiene hijos? Uh-huh. ¿O únicamente una viuda y a alguien que se le hubieran muerto sus hijos podía entrar? Sí, ese es un tema que también se discute y que también se expresan diferentes reglas del código monástico, ¿no? Entonces, en principio era el mismo caso que con los hombres. De hecho, uno de los primeros laicos que se convierten al budismo, pues cuando los papás se enteran de que su hijo se convirtió en monje, pues porque él es hijo de un comerciante y bueno, es una familia muy rica, pues hay un shock social, ¿no? Y todo el mundo llora y todo el mundo está pues muy angustiado porque ¿cómo es que se va a convertir en renunciante? Entonces, a partir de eso, el Buda establece la regla de que uno tiene que pedirle permiso a sus padres primero, ¿no? Entonces, y eso pasa también en el caso del jainismo, ¿no? La historia de Mahavira es que él, hasta que no se mueren sus papás, no puede convertirse en un mendicante completo, ¿no? En un renunciante completo. Entonces, en el budismo uno tenía que ir con los papás y hasta que dieran la autorización. En el caso de las mujeres, entonces, si estaban casadas, tenía que pedir la autorización del esposo, en efecto, ¿no? Y el hombre, pues, tenía que también pedir, si no la autorización, por lo menos avisarle a la esposa, oye, pues me voy a convertir en monje, ¿no? Y hay un caso que aparece en varias narrativas en donde hay una mujer que queda embarazada antes, sin saberlo, bueno, digamos, tiene relaciones sexuales, queda embarazada, se ordena como monja, como bhikkhuni, y como a los 3 meses se empiezan a dar cuenta las otras bhikkhunis de que pues, está embarazada, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un procedimiento de interrogatorio, ¿no? Como para ver si ella ¿no? quedó embarazada en el proceso de ser, o sea, ya cuando era monja, ¿no? Entonces quedó embarazada de un monje o qué pasó, ¿no? Entonces determinan la fecha y se dan cuenta que quedó embarazada antes, y entonces pues se le permite
ordenarse como bhikkhuni y el hijo se entrega a un rey. Entonces, bueno, sí sucedían este tipo de casos, pero sí se tenía que tener la autorización de quien fuera la autoridad en ese momento sobre la mujer, en este caso concreto, ¿no? Hay casos en donde la pareja, ¿no? Los dos se convertían en renunciantes al mismo tiempo, y hay casos como el que les presenté al principio de la bhikkhuni Khema, que ella le dice a su esposo, al rey Bimbisara, le dice, oye, pues yo quiero renunciar al mundo, y el rey le da permiso, ¿no? Perdón. Ok, creo que, perdón, ya no tenemos más tiempo para preguntas, vamos a terminar aquí, si alguien quiere...